el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM presenta Género en Disputa. Un espacio de conversación para pensar y repensar el género y la diversidad, donde los roles y estereotipos de las personas son cuestionados. Conducen la socióloga Ángela Morales, la asistente social Verónica Negme y la psicóloga Aranza Riquelme. Todas y todos, acá nos encontramos nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Género en Disputa, en este día lluvioso, de mucho frío. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Quiero saludar a Ángela, que no pudo venir hoy día, y presentar a Millaray, que es estudiante de 5º año de la carrera de periodismo de la Universidad Central y que está haciendo la pasantía en la unidad nuestra, que es la unidad de género y diversidad, y nos va a acompañar en los próximos programas. Bienvenida, Millaray. Hola, muchas gracias por recibirme. Estoy muy feliz de acompañarles en este programa y en el futuro. Verónica, yo creo que antes de presentarme, yo creo que deberíamos presentar tal vez una canción, ¿cierto? Exacto, vamos a ir a una canción y vamos a contarles hoy día también todo lo que hemos hecho en este mes del orgullo, en donde hemos tratado, ¿no es cierto?, de visualizar y demostrar, ¿no es cierto?, todos los desafíos que van más allá de este mes en la comunidad LGBT, sino que vemos enfrentados a diario y también, en el fondo, ir avanzando, ¿no es cierto?, cada día como comunidad universitaria. Vamos entonces a una canción. Con Género en Disputa, junto a Verónica Negme, Ángela Morales y Aranza Riquelme. Contarles que el viernes pasado abordamos el origen del mes del orgullo, ¿no es cierto?, de las marchas de orgullo, de las diferencias que existen entre hablar de diversidad y disidencias sexuales, de lo que hay en el trasfondo de las siglas de LGBTQ+, además de comentar, ¿no es cierto?, de la ley de antidiscriminación y las enmiendas rechazadas por nuestro Parlamento recientemente. Hoy queremos profundizar algunos temas y uno de esos, ¿no es cierto?, ha marcado la agenda legislativa y que tiene reflexión no solamente parlamentaria, sino también jurídica, y también, ¿no es cierto?, hablar de aspectos de salud mental, reproductiva y de cómo en el fondo se van mostrando y vamos luchando día a día para que todas estas leyes que se están promoviendo o que vamos avanzando tengan también una razón de ser y entendimiento en la comunidad. Para ello entonces hemos querido invitar hoy día nuevamente a Ignacia Yarzún, abogada, coordinadora de la Unidad Jurídica de Legislación y Políticas Públicas y actual presidenta de la OTD. Y también queremos saludar a Tamini Aguirre, que es una persona trans, no binaria, matrone de profesión. Tamini es actual coordinadora de la Unidad de Salud de la OTD de Chile, es diplomada en Sexualidad Clínica de la Regulación Afectiva y del Apego, ex integrante de la Secretaría de Sexualidad y Género de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Hola, buenos días, bienvenidas Inés, Tamini, es un placer contar con ustedes el día de hoy. Buenos días, Verónica, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder estar en este espacio nuevamente, poder hacer llegar a la comunidad más información dentro de tanta desinformación que circula, así que agradecida de poder estar acá y poder hablar sobre estos temas que son tan contingentes y tan necesarios para nuestras comunidades. Uh-huh. Muchas gracias, Verónica. Justamente, como dice Ignacia, se nos hace muy urgente la necesidad de información hacia y desde nuestras comunidades transgénero. También decir que desde OTD nuestra labor también es súper interdisciplinaria, por tanto me parece excelente que podamos como cierta manera profundizar temas que son de índole de repente más jurídica, otras más clínicas, sobre todo por el tema en boga de este último tiempo, así que muy feliz también por la invitación. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, contarles que esta semana uno de los temas que queremos abordar hoy día es que se ingresó el proyecto de ley José Tomás, que lleva este nombre a propósito, ¿no es cierto?, de un joven trans que se suicidó el año 2019 tras vivir situaciones de bullying y hostigamiento constante en su escuela.
¿no es cierto? Tras dar aviso en ella, el establecimiento no dio respuesta, ante lo cual se produce este lamentable suceso. Y esta ley lo que quiere y permite es reforzar la normativa sobre la convivencia escolar, considerando, ¿no es cierto?, el respeto de la identidad sexual y de género, y finalmente es poder visualizar, ¿no es cierto?, las violencias que existen en los colegios, y es necesario y urgente poder ir avanzando, ¿no es cierto?, en distintas políticas identitarias que obligan a los establecimientos a generar, ¿no es cierto?, reglamentos que vayan en relación al respeto y al reconocimiento, ¿no es cierto?, de la diversidad, y así también como la identidad de género. Y en este caso, por ejemplo, su madre, y ahí contextualizar un poco a las personas que nos escuchan de qué se trata esta ley, ¿no es cierto? Marcela Guevara comenzó un camino de lucha por todas las niñeces trans y su protección, y de ahí nacen como estas bases, ¿no es cierto?, del proyecto de ley. Cuéntanos, Ignacio, un poco en qué consiste tu organización y la relevancia de este proyecto de ley para ustedes también como organización. Bueno, OTD trabaja multisectorialmente con toda la comunidad trans no binaria. Dentro de ese contexto también hay mucho trabajo que se hace con infancias en acompañamiento psicológico, acompañamiento a familias, grupos de apoyo, y bueno, incidencia en políticas públicas en distintas índoles. Y en ese contexto también hemos tenido un trabajo con Marcela en el contexto de la ley José Matías, en virtud del cual se pretende establecer una ley que efectivamente proteja a todas las infancias de discriminación, bullying, y tengan un espacio efectivamente seguro, en espacios educacionales que se supone deben ser de resguardo y espacios seguros para todas las niñeces. En ese sentido, actualmente nosotros, como digamos, tenemos una circular, que es la circular 0812, pero que lamentablemente, al no tener el peso de una ley, vemos que ocurren distintas situaciones de vulneración, aún así habiendo una circular que es obligatoria. Esta circular permite que las niñas puedan usar su nombre social en las distintas listas y sean llamadas con ese nombre, así como también el uso de uniformes, baños y etcétera, cualquier actividad que tenga que ver, digamos, con temas de género. En ese sentido, vemos que lamentablemente hasta el día de hoy siguen habiendo situaciones y casos que nos llegan a OTD en el cual se vulnera finalmente esta circular, ya sea porque no se conoce por parte de los docentes o personas que están involucradas en la educación, o simplemente porque se niegan a acatar, digamos, esta normativa. Entonces creo que es tan necesario también avanzar en una regulación que efectivamente esté en un rango legal, que esto permita efectivamente una protección y establecer los lineamientos para que efectivamente las niñeces puedan desarrollarse de manera integral y no sean objeto de discriminación y evidentemente vulnere finalmente su salud mental y esperemos no sigan ocurriendo situaciones como las que han venido ocurriendo en el último tiempo, sobre todo con infancias trans, que son las que más expuestas se ven a este tipo de situaciones. Ignacia, perdón, yo tengo una pregunta. A partir del proyecto, ¿qué resistencias existen para que este pueda ser implementado aquí en Chile? Mira, yo creo que principalmente tenemos la noción de que, o sea, más allá de que esto se especifique también dentro de la comunidad trans como categoría vulnerable, esto finalmente protege a todas las infancias. No hablamos solamente de comunidad trans. Entonces, creo que finalmente, igual, como lo hemos visto en los debates legislativos, siempre que hay una protección mínima, incluso en cualquier normativa, a la comunidad LGBT, hay resistencia por parte de los grupos antiderechos y más conservadores. Entonces, también esperamos nosotros que en este contexto en el cual se va a discutir esta normativa, los legisladores estén a la altura de lo que Chile efectivamente merece. O sea, tenemos que tener un debate a la altura, no como lo que ocurrió con la discusión de la ley antidiscriminación, y más aún con infancias, que son las comunidades que están en mucha más vulneración. Sí, más frágiles. Más expuestas a la discriminación. Sí, qué difícil, porque yo pensaba también, muchas veces uno, como familia, por ejemplo, se ve enfrentada a estas situaciones y tú tampoco sabes cómo abordarlo. Muchas veces esto va también de la mano con mucho silencio, con mucha vergüenza, con miedo a contar, porque a sufrir más bullying de lo que ya sufren. Entonces, efectivamente es una lucha interna, además, que es súper complicado y que ahí también va de la mano. Y aprovechando que está Tamini acá también para que nos cuente un poco todo el tema de la salud mental, porque finalmente, claro, uno ve como familia o también los niños, ¿no es cierto?, que están viviendo que están viviendo, por ejemplo, la transición,
no siempre es fácil. Uno como mamá, como papá, tampoco sabe cómo abordarlo. El colegio y los educadores tampoco, porque efectivamente nadie te explica cómo hacerlo o cuáles son las herramientas para abordarlo en una sala de clase, por ejemplo. Y también para uno que está viviendo una transición, tampoco uno sabe qué hacer, cómo sentirse. Ya te sientes como muchas veces complicado, marginado. Sí. Entonces, es complejo, y la salud mental es fundamental también en esa línea, digamos, de cómo nosotros como institución, como colegio, como Chile, digamos, nos enfrentamos y damos apoyo también correcto. Por eso creo que la ley igual llega en un buen momento. Lamentablemente siempre es cuando efectivamente pasa algo, hay un suicidio detrás o una vulneración extremada de derechos, cuando se hace algo cuando debiera hacerse antes para evitar estas ciertas situaciones. Ahí sí. Cuéntanos también. Sí, justamente como tú mencionas, hay mucha incertidumbre por parte de todas las esferas que finalmente impactan en este proceso de tránsito, independientemente de la edad, pero dándole este enfoque a la necesidad urgente también de evaluar de qué manera también estamos contribuyendo al acceso a la atención integral de niñeces trans, y que justamente como es un rompimiento de la norma, lo que ya está establecido también juega en contra de repente de lo que también se entiende como un proceso adecuado. Porque sin duda somos una sociedad que está todavía muy ligada a los procesos clínicos, de establecer también ahí un rol un poco más adultocentrista y, por qué no decirlo, patriarcal, de que la medicina es quien debe normar qué está bien o qué está dentro de la normalidad y de lo fisiológico, ¿no? De lo sano. Por tanto, lo que también menciona Ignacia es sobre esta garantía de derechos por parte del Estado. Entonces, no es que el Estado deba normar de qué manera tienen que hacerse estos tránsitos para que sean los más adecuados. No, se trata de una garantía al acceso, donde finalmente a través de este acceso las personas tengan la capacidad de tener a disponibilidad los mejores recursos para poder enfrentar un proceso que sin duda hay tantos diferentes procesos como personas trans están siendo parte de eso. Sí, en relación a eso te queríamos preguntar también acerca de los bloqueadores, que también está como bien, digamos, como que se ha dejado un poco de lado, sin pensar realmente el impacto que tiene, pero también que nos puedas explicar a las personas que estamos hoy día acá y que nos escuchan. A los auditores, a todos, los auditores, que desconocen totalmente la palabra. Exacto, y de qué se trata un poco, y cuál es la idea, y el impacto que tienen también a nivel, efectivamente, salud mental, pero también en el cuerpo, digamos, de los cambios que produce y el beneficio. Claro. Bueno, partiría primero mencionando de que cuando hablamos de fármacos o cualquier tipo de sustancia farmacológica que altere la expresión física de las personas en contexto de afirmación de género, estamos hablando de un proceso que por lo general es muy entendido desde la misma comunidad trans. No es algo que se desconozca en términos de cuál es su función. Entonces está esta idea de que las niñas están siendo parte de una imposición desconocida, de efectos desconocidos, cuando son justamente las personas trans quienes más tenemos conocimiento respecto a los tratamientos, e incluso más allá de las mismas sociedades profesionales. Esto igual es un fenómeno que se puede explicar desde diferentes áreas, por sobre todo también que estamos viendo procesos como sociedad también bastante cambiantes y bastante recientes, podrían decirse. Pero en relación a los tratamientos afirmativos del género, que por cierto, incluso las personas que no necesariamente están pasando por un tránsito de géneros, lo utilizan a menudo. Pero en sentido de poder explicar básicamente de qué se tratan estos fármacos, los bloqueadores hormonales o los bloqueadores de la pubertad, también como o supresores de la pubertad, son fármacos que en su composición simulan ser parte de un mecanismo de respuesta a nivel cerebral que finalmente va a dar paso a el desarrollo o la liberación de hormonas sexuales que dan paso posteriormente al desarrollo de características sexuales secundarias. Por tanto, al introducir estos fármacos se rompe esta cadena, por tanto todo el proceso posterior se suprime.
Cabe destacar que estos fármacos son utilizados ampliamente por el área de endocrinología hace muchísimos años, no solamente acá en Chile, sino alrededor de todo el mundo. Son fármacos considerados como seguros. Ahí nos podemos igual ir por el lado de qué es lo que se considera seguro dentro del ámbito de la medicina. Entenderán también que todos la farmacología tienen por entendido que hay efectos secundarios. No hay ningún tipo de fármaco sin ningún tipo de efecto secundario. Y bueno, estos fármacos principalmente fueron diseñados para tratar principalmente la pubertad precoz. Es decir, en niñeces donde hay un desarrollo acelerado de sus procesos de pubertad, entonces ahí donde se aplica esta supresión. Pero en el contexto de infancias trans se indica cuando la infancia trans, la niñez trans, pasa por este proceso de autopercepción de su propio género, y cuando también por indicación clínica se entiende que frenar esta pubertad va a ir en mejoría de síntomas tales como la salud mental de la niñez. No es algo que esté escrito de que eso deba usarse sí o sí. Como entenderán también, las personas trans no estamos destinadas a ser clasificadas como tal según los fármacos que consumamos, las intervenciones quirúrgicas que nos realicemos, sino que es según las propias necesidades. Y se ha visto y se ha descrito a través de la evidencia que estos fármacos también disminuyen en grandes cantidades la disforia que sienten las niñeces trans al encontrarse en esta situación de que su cuerpo se está desarrollando de una manera que es tal vez no tan congruente con lo que realmente sienten, claro. Y perdón que te interrumpa, me gustaría que hablara un poco sobre lo que está ocurriendo con el financiamiento a este tipo de fármacos aquí en Chile. Bueno, respecto a financiamiento, me imagino que la pregunta va más allá sobre que si estos fármacos, por ejemplo, son parte de una canasta, por ejemplo, por parte de los sistemas de salud pública. Hay tal vez un interés por, tal vez el Ministerio de Salud para concientizar también sobre los bloqueadores, o tal vez, no sé tampoco qué tipo de valor tienen. Entonces, tal vez hay alguna ayuda para toda la comunidad que quiera acceder a ellos. Bueno, yo creo que para tal vez subsanar varias dudas que pueden generarse sobre el tratamiento hormonal a personas trans, hay que partir diciendo que actualmente no existe una política de salud trans en general para cualquier tipo de edad. Claro. Por tanto, cuando no hay una política de salud, por tanto no hay un presupuesto que vaya a la compra de estos fármacos como una canasta básica por persona. Cabe aquí mencionar que también todo tratamiento hormonal que actualmente se está entregando a través del servicio público es gracias al trabajo de los equipos clínicos que justamente están entregando parte de su labor en la búsqueda también del acceso finalmente, de que las personas trans puedan acceder a esto más allá de sus propios recursos personales, que muchas veces también se ven bastante precarizados en sus vidas. Entonces, como no hay una política de salud que aborde y tampoco hasta la fecha se han liberado lineamientos técnicos desde parte del Ministerio de Salud para que esto también tenga una característica más desde la institucionalidad. Todo lo que se entrega a partir del sistema de salud público viene directamente desde los protocolos locales, de cada hospital, de cada establecimiento básicamente, y por tanto de los protocolos que también son utilizados para este tipo de indicaciones, como dije anteriormente, para personas también cisgénero. Y es desde ahí que se toma un poco de eso para poder entregarlo a personas de la comunidad trans. Claro, súper interesante. En realidad, nosotros la semana pasada también como comunidad abordábamos un poco el tema de la salud reproductiva, sexual y reproductiva, digamos, y el difícil acceso, efectivamente, con lo que tú hablas, para las personas trans, porque finalmente lo que termina ocurriendo, ¿no es cierto?, es que todo esto, como tú mencionabas, mejora el bienestar mental, alivia la depresión muchas veces y la ansiedad de lo que implica, ¿no es cierto?, vivir con esta incongruencia, como dices tú, ¿no es cierto?, de lo que yo siento y cómo estoy. Y esto permite efectivamente generar como más, seguramente más tranquilidad o más aceptación, ¿sí? Sí, en relación a lo mismo yo quisiera señalar también que
hay muchas opiniones divididas, por supuesto, respecto a esto, porque también se entiende de que esto se está trabajando desde el punto de vista de de la disminución de riesgos, ¿no? Sobre todo de los efectos secundarios que estos fármacos pudiesen producir. Estamos hablando de niñeces. Y eso, de partida, es una responsabilidad de los adultos. Pero quería señalar que, sobre todas las discusiones que se están abordando sobre la temática, se emplaza mucho el término de lo estamos haciendo por la salud mental de las personas, como derecho básico a la existencia, ¿no? Para evitar, por ejemplo, el suicidio. Pero también me gustaría señalar que estamos hablando también de derechos humanos. Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos de derechos humanos. Entonces, me gustaría también abrir un poco la discusión a que no porque estemos en riesgo absoluto de muerte cada vez tengamos que tener finalmente acceso a las cosas. El Estado es garante de los derechos humanos de todas las personas, en este caso de nuestra nación, pero eso, quisiera como no dejar, por supuesto, de relevar la importancia que tiene la salud mental sobre este escenario, pero de todas maneras recordar que estamos hablando de una cantidad de derechos, que estamos hablando de el acceso que las personas puedan tener a hacer una familia, a sentir placer, por ejemplo, respecto a sus propios cuerpos, a sentir ese bienestar, porque no olvidemos que la salud no es la mera ausencia de una enfermedad. Bueno, para continuar vamos a escuchar una canción y seguimos compartiendo con ustedes en este día lluvioso. Puta, junto a Verónica Negme, Ángela Morales y Aranza Riquelme. Seguimos en la segunda parte de Género y en Disputa con nuestros invitados. Ignacia y Tamini, en este día lluvioso, comentarles que en la primera parte estábamos conversando al principio, ¿no es cierto?, del proyecto de ley que está, ¿no es cierto?, en discusión hoy día. Y también estábamos hablando en la última parte un poco de todo el tema de los bloqueadores. Y en realidad veíamos y conversábamos acerca de las barreras personales, por un lado, que existen a nivel de salud sexual y reproductiva, las barreras estructurales también, y todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las barreras sociales que hoy existen con respecto, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, la falta de información, ¿no es cierto?, también todo lo que tiene que ver con los miedos, ¿no es cierto?, que existen a la discriminación, la desconfianza muchas veces de que el sistema sea correcto, ¿no?, falta de información en muchos casos también, el estigma y la discriminación, bueno, y también sin descontar, ¿no es cierto?, lo que significa para la persona que está viviendo estos cambios. Pero me gustaría un poco, Ignacia, que nos contaras también, ¿tú qué visualizas como barreras legales que se producen, ¿no es cierto?, dentro de todo esto, digamos, con respecto a los bloqueadores y lo que significa, ¿no es cierto?, porque un poco hablaba también de lo que significa también a nivel positivo de mejorar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el bienestar mental, en caso de que alguien quiera, ¿no es cierto?, tomar estos fármacos, aliviar en muchos casos, ¿no es cierto?, la ansiedad, la depresión, mejorar también las interacciones sociales. Y ahí, ¿qué visualizas tú como barreras más bien legales que pueden existir con respecto a este tema? Claro, yo creo que, ante la ausencia de una normativa específica, una ley sobre salud trans, creo que debiésemos abordar como la circular 7, que es la reciente circular que emitió MinSal, que emite una recomendación para profesionales de la salud, cómo eso pudiese afectar eventualmente la negativa de profesionales de la salud a atender a personas trans, entendiendo que, como ya lo comentábamos anteriormente, o sea, las circulares no tienen el peso de una ley y por tanto muchas veces ocurre que no se respetan. Y en ese sentido también, digamos, las personas trans no están exentas de sufrir discriminación en los espacios de salud por profesionales de la salud también. Y en ese sentido nos preocupa cómo esto pudiese impactar eventualmente el trato que tengan las personas trans en los contextos médicos, así como también la negativa que pudiese haber por parte de algunos profesionales a atender personas trans, y en este contexto también de los bloqueadores. En ese sentido creo que también es importante destacar cómo esto pudiese afectar eventualmente, por un lado, la salud mental de las personas que quieren, digamos, ser
parte, digamos, de personas que usan bloqueadores, de estar en una terapia de reemplazo hormonal, cómo esto pudiese afectar también a la familia, digamos, que estaba preocupada también de que finalmente esto no sea un menoscabo, y la eventualidad también de sufrir cualquier riesgo, digamos, innecesario. Entonces creo que acá también hay que tener una perspectiva de cómo MinSal toma esta responsabilidad finalmente. Sí, nosotros, como les comentaba, esta semana nosotros tuvimos un conversatorio de salud sexual y reproductiva y en el fondo las barreras que existen en la comunidad y el acceso, ¿no es cierto?, el difícil acceso, y nos acompañó en el conversatorio de Emergencia Salud, que hablaba un poco de, por un lado, ¿no es cierto?, ya sea la falta de capacitación, incluso lo que mencionas tú, del personal de salud. O sea, muchos profesionales de la salud efectivamente carecen de una formación correcta, adecuada, ¿no es cierto?, que tenga las herramientas específicas y que puedan visualizar las necesidades, ¿no es cierto?, de la población. Y eso en el fondo lleva a, de repente, como dices tú, muy bien, digamos, a un trato diferenciado, muchas veces, como dices tú, que no quieren atender, que no se sienten capacitados, y eso es efectivamente una barrera súper grande, porque efectivamente, por un lado, está la falta de capacitación del personal, ¿no es cierto?, pero también la cobertura de salud insuficiente que existe. Claro, y además si sumamos, por ejemplo, que la circular menciona expresamente a las personas trans, digamos, que se atienden por el programa de acompañamiento de la identidad de género, así como también menciona expresamente la ley 21.120, que es la ley de identidad de género, finalmente tenemos que esta recomendación se hace para personas trans, pero no así, como comentaba también anteriormente, personas cisgénero que también pueden usar, digamos, los bloqueadores. Entonces, finalmente esta circular solamente se remite a personas trans. Y eso también creo que tiene un dejo discriminatorio, finalmente. Sí, yo quería también sumar a lo que ya comentaba Ignacia, y bueno, también lo que tú comentabas, Verónica, sobre esta necesidad, por un lado, de la sensibilización directa y capacitación directa a los profesionales para ser competentes hacia personas de la diversidad sexogenérica, y por otro lado, lo que permite en contexto del marco clínico desde el Ministerio de Salud. Porque así como menciona Ignacia, esta circular tiene este tono de sugerencia. Y como ya hemos aprendido, pero de una manera de la experiencia viva de las personas trans, las circulares no necesariamente son un instrumento que ponga en manifiesto un cambio real de estructura del sistema de salud. Por mencionar la más conocida, la circular 21, que instruye sobre el uso de nombre social en los establecimientos de salud. O sea, es una constante de las personas estar en una constante denuncia de repente a partir de los recursos que tienen a través de redes sociales, a través de poner un reclamo, por ejemplo, de que esto no se está llevando a cabo. Entonces, algo tan que podríamos decir tal vez es bastante simple sobre el uso de nombre social, que no lo es, por cierto, no es algo que se deba tomar a la ligera, pero esto en ponerlo en perspectiva con una instrucción de sugerencia a una indicación de tratamiento hormonal, es sumamente relevante que el Ministerio también haga un refuerzo de qué es lo que finalmente obedece a una circular. Por supuesto, cuando estuvimos en conversaciones con la subsecretaria Andrea Albagli, ella, por supuesto, de manera muy informativa, dice, bueno, las circulares tienen este tono de prohibir ciertas cosas y eso nadie lo puede poner en duda, pero cuando hablamos de una sugerencia, lamentablemente deja espacio a que en los diferentes espacios, que en algunos lados sabemos que hay equipos un poco más conservadores, más difíciles de acceder a el entendimiento de que conlleva la experiencia trans, esta deje de sugerencia finalmente deja dividido o en bandos diferentes finalmente lo que se intenta entender a partir de esta circular. Por tanto, también lo que buscamos como sociedad, como comunidad en realidad, es que dejemos las cosas claras, porque finalmente somos nosotros, desde sociedad civil, quienes tenemos esta especie de colchón para poder sostener un poco las responsabilidades que de repente toma, por ejemplo, lo institucional para poder frenar, por ejemplo, la gran cantidad de personas buscando asesoría en términos de salud mental, porque se ven superadas exactamente por lo que está sucediendo en este momento. Entonces, finalmente somos nosotros quienes llegamos a obtener la última consecuencia a partir de estas normativas, por ejemplo.
Claro, finalmente lo que termina pasando es que como no existe educación, todo esto es educación, o sea, cómo nosotros educamos a la población en reconocer, ¿no es cierto?, las diferentes posturas, digamos, y finalmente cómo, más que prohibir o limitar, ¿no es cierto?, los accesos, en realidad generar espacios seguros de respeto en donde nosotros también tengamos una visualización para no complicar el acceso, por ejemplo, a los servicios de salud, sino en realidad al revés, sino que sea en el fondo un lugar que es lo que debiera pasar, ¿no es cierto?, en donde nadie, si tú vas a atenderte, que es lo que decías tú, el mínimo derecho a la atención a salud, donde tú vayas y no sientes que al final es un problema ir, no quieras ir porque al final se transforma en un karma para uno, ¿no es cierto?, tener que saber, o sea, yo me imagino para la persona tener que enfrentarse, ¿no es cierto?, a que de repente ya te juzgan o te miran diferente y además tener que estar peleando, luchando, ¿no es cierto?, por un espacio que debiera ser seguro y una atención médica en donde tú tengas la tranquilidad y que te van a atender y no vas a pasar un mal rato. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros también tenemos que pensar cómo desde nuestra profesión, ¿no es cierto?, y desde nuestro rol día a día nosotros también generamos esta conciencia, educamos a la población. Estos espacios también nos permiten, por ejemplo, conversar y también que las personas que nos escuchan entiendan un poco, se pongan en lugar, sean empáticos, y también conozcan cierta información que muchas veces no es visibilizada, pues no es comunicada, son temas que en realidad no se conversan. Así es. Sí, claro, y también esto se da en un contexto, creo yo, tanto lo de la salud como lo que hablamos anteriormente sobre la ley José Matías, en el cual las infancias, particularmente las infancias trans, no han sido debidamente protegidas por parte del Estado. Hablamos de que incluso habiendo una ley de identidad de género, esta no contempla la posibilidad de que las infancias puedan cambiar su nombre registral, incluso con la venia de sus padres, digamos, o sus representantes legales, porque no existe, digamos, la normativa que lo permita. Entonces, finalmente nos encontramos que esta normativa empieza a aplicarse desde los 14 años, también, digamos, con mucha inconsistencia respecto a que si eventualmente uno, por ejemplo, de los tutores o representantes legales se negase, podría verse un espacio dilatorio en un proceso judicial, digamos, en el cual se discutiría eventualmente la identidad de género de una persona. Entonces, finalmente igual vemos que lamentablemente la misma ley de identidad de género no protege a las infancias, quedan también fuera de toda esta protección legal que entrega la ley 21.120, que es la ley de identidad de género, y finalmente nos encontramos con estas situaciones. O sea, niñas que al no poder cambiar su nombre muchas veces no se les respeta la circular y muchas veces se justifican en que su nombre registral es otro y por tanto no se le va a tratar de otra forma. Lo mismo contexto en el sistema de salud, al menos, o sea, con menor razón, si no se le va a reconocer su identidad y su nombre, con menor razón los derechos que pueda tener, sobre todo derechos sexuales y reproductivos en los contextos de salud. ¿Y cómo podríamos explicarle tal vez a un apoderado, en simples palabras, los beneficios que podría tener esta ley para los compañeros de curso tal vez de los niños? Principalmente lo que promueve la ley de convivencia escolar es precisamente eso, o sea, generar espacios seguros, y no solamente para la infancia, sino que también para docentes y comunidad educativa en general, porque también esto se da en el contexto del deterioro de la salud mental de profesionales docentes. Entonces, acá hablamos de que en el fondo es una normativa que pretende establecer estos espacios como seguros, y también establece la figura, digamos, de una persona que se encarga de que esto se cumpla en cada establecimiento. Entonces también en el fondo establece los mecanismos para poder, digamos, aplicar la normativa y de esa forma efectivamente proteger estos espacios que recordemos que finalmente son responsabilidad del Estado. Entonces, en ese contexto, el deber del Estado también es proteger y promover a las infancias y a las personas que están en el contexto educativo que entregan, digamos, este derecho. Claro, por eso es que la ley lo que hace es obligar, que lamentable, porque uno dice obligar cuando debiera ser en el fondo como obvio, ¿no es cierto? Porque nosotros no obligamos a que, no sé, a todas las otras normativas que tienen el establecimiento educacional, ¿no es cierto? Pero en este caso la ley lo que hace es obligar a los establecimientos educacionales a cambiar su reglamento, incluyendo, ¿no es cierto?, el respeto y el reconocimiento de la diversidad, cosa de que no se generen estas situaciones que finalmente lo que hacen es dañar a la persona, en vez de generar espacios seguros, porque
Porque yo pensaba, por ejemplo, un niño o niña que está transitando, ¿no es cierto? Ya es difícil tener que enfrentarse a lo que hablábamos al principio, a enfrentarse a sus compañeros, a que de repente les hagan bullying, a que se rían, y que tú al final sabes y te das cuenta de lo que está pasando. Y los profesores, como muchas veces no saben cómo enfrentarlo, tampoco hacen nada. Entonces finalmente queda en el aire, a conciencia, por ejemplo, en este caso del profesor jefe, o a conciencia del compañero que te apoya, pero no queda en realidad reglamentado que esto está permitido y esto no. Claro. Entonces es lo que hablábamos de un principio, que es lamentable que tengan que suceder ciertas acciones o tener que generar leyes para que en el fondo que se promulguen leyes, ¿no es cierto?, que vayan finalmente en algo que es fundamental, como son los derechos. Los derechos fundamentales. De hecho, y claro, aquí también entra en juego un poco lo que es la sociedad. O sea, vemos que también hay mucho odio por parte de la sociedad hacia la comunidad trans particularmente. Y muchas veces este bullying o este asedio que tienen las niñeces por parte de sus compañeros viene de las casas de sus compañeros. Entonces, finalmente acá, y también vemos muchas veces que la misma comunidad educativa, padres y apoderados, muchas veces discriminan a niñeces trans. Entonces, hablamos de que acá esto también tiene que abordarse con toda la comunidad educativa en general, madre, padre, apoderados, padres también. Sí. Entonces, esa es la única forma también de poder avanzar efectivamente en esto, porque muchas veces la realidad, cuando un niño, digamos, empieza su tránsito en el contexto educativo, se ve envuelta en estas situaciones y tiene que muchas veces sus padres, digamos, toman la determinación de cambiarle de escuela, porque finalmente la persecución que vive ese niño, digamos, es gravísima y muchas veces con un deterioro de su salud mental súper grave. Entonces, lamentablemente esa es la realidad. Y lamentablemente es algo que también, digamos, la normativa no ha logrado superar efectivamente. También tú querías comentar. Sí, quería como hacer el nexo de lo que comenta Ignacia respecto a siempre pensar como esta figura casi en una burbuja de la niñez trans, sufriendo o siendo víctima, siempre como personaje víctima de un sistema educacional que le vulnera. Y en relación a eso, claro, enfatizar esa necesidad de establecer estos cambios de manera legal para hacer finalmente una reestructuración de lo que entendemos por una comunidad educativa y no solamente lo que pueda pasar entre pares, ¿no es cierto? Y también quería sumar al hecho de esta situación de los bloqueadores puberales, de que muchos estudios justamente señalan que a partir de la propia experiencia de las niñeces que fueron indicados con este tipo de fármacos posteriormente con estos estudios, los pocos que hay, pero los estudios que finalmente pueden conservar la experiencia una vez ya terminan, por ejemplo, de utilizar estos bloqueadores, una de las esferas donde hay un mayor avance en términos de mejoría de sus síntomas de ansiedad, depresión severa, son justamente porque se ven desenvueltos en un espacio donde ya no, al menos su expresión exterior no es uno de los gatillantes para que justamente sus pares realicen como comentarios ofensivos, discriminación o burlas. Entonces, lamentablemente en este momento la vista está puesta en los bloqueadores puberales, pero no es la única estrategia que tenemos como sociedad para que las niñeces trans sean felices y se desarrollen como cualquier otra infancia trans. Queda nada que hacer en este momento. Tenemos que poner todas las energías desde todos los puntos de vista en entender finalmente de qué manera vamos a abordar como adultos el beneficio y los derechos de las niñeces. Absolutamente de acuerdo, pero no olvidemos que esto es una situación que tiene que abordarse desde la educación sexual integral, desde las posturas legislativas, desde las posturas de los mismos profesionales, no solamente en el ámbito clínico, sino también desde los profesionales docentes, desde la psicología. Todas las manos que aporten en esta discusión van a ser bienvenidas. Y yo te decía, pensaba un poco lo que tú mencionabas y además sin dejar de pensar, o sea, sin dejar de mencionar lo que significa el costo en salud, que además los tratamientos, ¿no es cierto?, necesarios como las terapias hormonales que tú hablabas, o la cirugía de afirmación de género, ¿no es cierto?, son prohibitivas muchas veces porque no tienen cobertura. Entonces además, además de eso, finalmente
además es carísimo, entonces el acceso y la barrera que existe es tremenda, porque no todo el mundo tiene, por ejemplo, los recursos para poder, por ejemplo, tal vez si no se los pueden dar, comprarlos, porque además son caros. Entonces también ahí hay un tema que no es menor, que es todo el tema del costo de salud para que uno se sienta un poco mejor, digamos. Bueno, y es lo que yo les comentaba a un principio, yo creo que todo esto y la base siempre es como la educación también. La educación, cómo nos informamos, hoy día cada vez, estos temas antes no se conversaban, hoy día se conversan, ¿no es cierto? Cuando uno piensa, por ejemplo, en cómo estamos formando profesionales, cómo en realidad entregar desde la formación de los profesionales herramientas o una visión más abierta para que en realidad cuando ellos se enfrenten, por ejemplo, a un aula con niños, niñas, ¿no es cierto?, que son 3, 4, 5, 6, son pequeños, o sea, en realidad muchas veces ni siquiera tienen la conciencia de lo que les pasa, cómo enfrentamos, cómo entregamos ese espacio seguro para que sus compañeros, compañeras en el fondo también sean respetuosos. Entonces yo creo que dentro de la profesión, como decían antes, de lo que nos compete abordar, es súper importante también tener como esa mirada transversal, integral, ¿no es cierto?, en donde podamos generar espacios educativos, ¿no es cierto?, que sean seguros, efectivamente, porque en realidad, efectivamente, y tenemos que reconocer, muchas veces son temas nuevos que no sabemos, no tenemos por qué saber. Exacto. Como papás tampoco muchas veces sabemos cómo abordarlo, tampoco tenemos cómo saber, pero yo creo que ahí es fundamental también el rol que cumplen ustedes, ¿no es cierto?, en este caso como TD, Fundación Iguales, y hay muchas fundaciones hoy día, Todo Mejora, ¿no es cierto?, que te entregan apoyo, orientación, que uno necesita, o sea, que necesita uno como papá, mamá, ¿no es cierto?, pero también que necesita el niño, niña, ¿no es cierto?, que está viviendo este proceso y tampoco sabe cómo abordarlo, y que en realidad se siente muchas veces solo, decepcionada, ¿no es cierto?, y que efectivamente tus pares no te acompañan en esta transición, entonces más difícil un poco lo que tú hablabas desde el punto de vista de salud mental. Entonces ahí yo creo que es fundamental, como decías tú, desde las organizaciones también, generar estos espacios de, no sé, de seguridad, de tranquilidad, de ir generando, ¿no es cierto?, estas conversaciones para decir, oye, esto está pasando hoy día, ¿cómo lo solucionamos? Y ahí tal vez los especialistas tendrán que evaluar, oye, tenemos que incluir esto en la canasta, como dices tú. Esto tiene, por ejemplo, en el caso de los bloqueadores, tienen que estar en una canasta segura, un mínimo opcional. Obviamente hay gente que no le gusta tomar fármacos, pero muchas veces eso te genera, como decíamos, un alivio a nivel de salud mental, tranquilidad, de ansiedad, y que esté el acceso a la salud, como decías. Teniendo en cuenta que también falta muy poco, me contabas que en julio creo que va a ser esta última patita de la ley. Me gustaría saber qué otras iniciativas esperan que tal vez el MinSal pueda tomar como acción en relación al mismo tema de las infancias. Sí, justamente iba a hacer un comentario respecto a eso, que bueno, ¿qué se espera? estamos en sincronía. Sí, quería volver a tomar el tema que Verónica había planteado sobre esta como rol, el rol de la sociedad civil, el rol de MinSal. Y es que justamente estamos, como tú bien decías, estamos en una posición estrecha con las experiencias de mapadres, adres y sus hijes, donde de una u otra manera, independientemente del enfoque de las fundaciones u organizaciones, somos el puente directo desde la experiencia misma con los tomadores de decisiones. Y es en ese contexto donde también nosotros estamos bastante molestos de que finalmente se tomen estas consideraciones, por ejemplo, el tema de la circular a puertas cerradas. Aunque finalmente, hay que transparentarlo, MinSal tiene esta propuesta de considerarnos a la sociedad civil para poder formar parte de estas comisiones, para poder llegar como a un acuerdo, y finalmente un lineamiento técnico para cuál va a ser la indicación de estos tratamientos en las niñeces e infancias. También se nos pone bastante en duda la expertise, por así decirlo, de las sociedades
de las organizaciones de la sociedad civil para formar parte de estos comités. Como decía en un principio, también como sociedad tenemos este deje de pensarlo todo desde un profesionalismo o una medicalización de las temáticas donde solamente los expertos académicos tienen la última palabra. Y como también señalábamos en esta reunión que tuvimos con la subsecretaria, tenemos esta forma de expertise que va más allá de lo académico y que viene desde la propia experiencia. O sea, ¿quiénes son los expertos realmente en la vida trans? Son las mismas personas trans. Sí. Entonces, retomar el punto ahí de, finalmente, ¿qué es lo que esperamos que haga MinSal? Bueno, esperamos que nos abra las puertas para que finalmente estas discusiones no excluya finalmente a quienes somos quienes vamos a tener las consecuencias finalmente de estas decisiones que sean tomadas. Ya, claro, yo la verdad espero mucho más de las nuevas generaciones que de MinSal. Yeah. Al menos la experiencia no hemos visto que las nuevas generaciones son mucho más respetuosas con la diversidad. También, digamos, muchas veces impulsan el uso del lenguaje neutro, cosa que vemos que lamentablemente las personas más adultas rechazan, claro, y con mucha energía. Y finalmente las nuevas generaciones, yo creo que es la esperanza de que finalmente la sociedad pueda ir cambiando a una sociedad mucho más respetuosa de la diversidad de personas que componemos la sociedad, y eventualmente también generar los cambios sociales y legislativos necesarios para poder avanzar en un respeto efectivo a los derechos humanos de todas las comunidades, y sobre todo comunidades que han sido históricamente vulneradas. Sí, en realidad, en relación a lo que tú dices, efectivamente, y también tengo harta esperanza en las generaciones. Que son la gente, los niños, en los que van creciendo. Que son mucho más abiertos, efectivamente, los cambios. Y en realidad necesitamos eso, pues en realidad también ser más empático, no solamente con la comunidad trans, en general. Yo siento que hoy en día la gente está súper agresiva, en general como que no hay mucha empatía. Después de la pandemia creo que nos pusimos muy individualistas en algunos casos, entonces la gente piensa mucho en uno y si a ti no te toca no te importa. O sea, yo pensaba, claro, cuando uno, un poco lo que hablaba Marcela Guevara, que es la mamá, ¿no es cierto?, que decía que ella estaba en un chat y cuando pasó toda esta situación se salieron todos del chat, se quedó sola en el chat. ¿Dónde está en el fondo la empatía de la red de apoyo? La red de apoyo de que en realidad si te pasara a ti como mamá, ¿qué harías tú? ¿Qué esperarías tú del otro? Entonces yo creo que hoy día como sociedad estamos muy individualizados, nos falta un poco ser más empáticos, ponernos en el lugar del otro, ¿no es cierto? Claro. Ver en realidad cómo podemos apoyar desde una mirada en realidad también más integral. Y yo creo que también, como decías tú, efectivamente tengo harta esperanza en el fondo de las generaciones y efectivamente creo que es necesario hoy día y educarnos, si no sabemos en realidad preguntar, si vemos que alguien necesita ayuda, vemos a alguien que no lo está pasando bien, preguntarle cómo te ayudamos, porque finalmente la salud mental hoy día está compleja, ¿no es cierto? Sí. Por suerte hoy día es mejor mirado el ir al psicólogo o al psiquiatra. Antes uno iba al psicólogo o al psiquiatra estaba loco, o sea, ¿cómo se te ocurre ir al psicólogo? ¿Cómo se te ocurre? Hoy día está más normalizado porque en realidad hay una necesidad de contar tus problemas, de abordar lo que te está pasando, ¿no es cierto? Entonces existe una visión un poco más abierta. Claro. Yo de verdad espero que en realidad que la gente que nos escucha hoy día, que nos va a escuchar, se acerquen también a las fundaciones, como hablábamos. Yo creo que ustedes tienen un rol fundamental. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decías tú. En el fondo, que efectivamente, para poder ir discutiendo todas estas temáticas, tienen que estar adentro. Desde afuera, en realidad, la visión sigue siendo cerrada, conservadora, sesgada, ¿no es cierto? Para poder generar cambio, tienen que estar las personas adentro que han vivido situaciones y que saben qué es lo que esperamos o qué es lo que se espera de la sociedad, el mínimo viable, digamos, en ese sentido, porque desde una mirada sesgada nunca se va a poder avanzar. Entonces yo espero que de a poquito se vayan cambiando ciertas cosas y que vayamos avanzando. Claro, yo creo que también ahí es importante visibilizar estas realidades, sobre todo, y hacer una concientización a la sociedad
respecto al daño que se ha hecho a las comunidades que han sido históricamente vulneradas, como la comunidad trans. Creo que acá hablamos de personas que han sido toda su vida precarizadas, personas que no han terminado los estudios por ser discriminadas específicamente en los contextos educativos, que no han podido estudiar una carrera profesional, que no han podido trabajar tampoco porque no las contratan por ser trans. Y que finalmente vemos que las pocas vejeces trans que hay hoy en día Ya para allá yo. claro, viven en una situación súper precaria porque no tienen cotizaciones, viven prácticamente de la buena voluntad de las personas que les rodean. Muchas de ellas viven en situaciones súper precarias, con situaciones de salud también súper complejas. Entonces, y aquí también lo contextualizamos dentro de lo que se ha establecido finalmente como la esperanza de vida de las personas trans, que es de 35 años. Y eso finalmente también es una demostración concreta de cómo la discriminación afecta a grupos como el nuestro. Y cómo también es importante seguir avanzando en estas materias para poder cambiar esta realidad, que finalmente Chile no está exenta de esto. Efectivamente. Sí, se nota mucho que trabajamos a la par con Ignacia. Justamente mi comentario iba hacia allá. Que sí, yo también estoy muy de acuerdo que las nuevas generaciones traen un cambio en la diversidad, en términos no solamente de la diversidad sexogenérica, sino como de pensarnos diversos. Pero de todas maneras quería puntualizar el hecho de que también, no necesariamente porque este enfoque se trata de específicamente niñeces trans, dejemos afuera las personas que también pasaron sus niñeces trans siendo altamente vulneradas, como son las adulteces mayores trans, un tema que se ha visibilizado muy poco dentro de la misma comunidad y mucho más fuera de esta misma. Y son justamente estas adulteces mayores quienes también tienen mucho que decir desde sus propias vivencias, porque son finalmente sobrevivientes a la violencia estructural y les han permitido, por supuesto, de alguna u otra forma, a través de la misma comunidad, estar con vida hoy. Pero también tienen mucho que decir respecto a sus propias infancias. Yo creo que con esas palabras finales, yo creo que ya podemos ir cerrando el programa del día de hoy. Les agradecemos un montón que nos hayan acompañado en esta interesante reflexión y esperamos volver a vernos en otra oportunidad. Gracias por acompañarnos, Ignacio también y también Villaray. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Que estén bien, chao, gracias. En Radio U Central 107.1 FM hemos presentado Género en Disputa. Un espacio de conversación para pensar y repensar el género y la diversidad, junto a la conducción de Ángela Morales, Verónica Negme y Aranza Riquelme. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.